la Fiscalía General de la República aplicó un secuestro de documentos por orden de la Sala Tercera del Partido Progreso Social Democrático. Ha estado en la palestra de la discusión para, digamos, la Asamblea Legislativa, que tuvo una comisión que funcionó durante año y 6 meses, exacto. Y todo esto versa contra el famoso fideicomiso Costa Rica Próspera. Queremos entonces conversar con José Rigoberto estos temas que son delicados, son complicados, ¿verdad? Son complicados. Y que usted que nos ve logre tener una opinión más clara, tener elementos. La campaña ya empezó. Es un asunto plenamente de derecho, es un asunto penal jurídico que inmiscuido Sala Tercera. Pero yo, cuando escucho a un Guillermo que hablamos de Sala Tercera, más que todo, yo como abogado lo relaciono más con los asuntos de revisión de condena y casación, que para el que no sepa, con mucho gusto ya vamos a ir desarrollando si estuvo bien el procedimiento, si hay cosas que no me convencen, porque sinceramente como abogado hay cosas que no me convencen, hay cosas que son casos muy específicos, que hemos visto la intervención de la Sala Tercera en estos asuntos. Estrategia, digamos, que ha seguido Liberación Nacional es no entender, vamos a ver, no entender que los resultados electorales le fueron desfavorables, es anteponer, digamos, otras situaciones, en este caso la existencia de ese fideicomiso Costa Rica Próspera, diciendo, ok, nos ganaron porque lograron tener dinero para hacer la campaña política, ¿verdad? Suelen moverse, digamos, entre grupos pequeños, ¿verdad? Porque son aportes de capital que se hacen, ¿verdad? Es como un fondo común, ¿verdad? Con una finalidad muy bien determinada, que es invertir, digamos, en la campaña política, en la recordemos algo, Guillermo. Nosotros tenemos un Tribunal Supremo de Elecciones. En toda esta financiación de partidos y en proceso de campaña, el tribunal siempre a todos los partidos les pide este tipo de documentos que vamos a hablar. No es... Y vieras que el tribunal es muy quisquilloso en ese sentido, digamos, siempre ve financiación, de los partidos de una manera muy formal. O sea, existe en la ley del Tribunal Supremo de Elecciones, don Guillermo, regulaciones sobre este asunto. Entonces, la custodia de documentos, el Tribunal Supremo de Elecciones siempre la tiene ahí disponible, aquí en el edificio del tribunal. Es decir, a mí me extraña mucho que cayendo así de cateo, ¿verdad? Y solo le faltó quebrar los vidrios y tirar las puertas. Pero es que el secuestro de documentos tiene ciertas formalidades legales, don Guillermo. Por ejemplo, vea qué interesante, costarricense. Ninguna autoridad judicial puede autorizarlo. Solo un juez puede autorizarlo a ruego al fiscal que está en este asunto. Sucede que interviene Sala Tercera, y usted costarricense tal vez tenga la duda, bueno, ¿por qué interviene? Porque en la ley orgánica del organismo de investigación judicial habla, don Guillermo, de que Sala Tercera interviene cuando se está investigando algún funcionario público. En eso estamos de acuerdo. Cuando se está investigando en función pública a esa persona. Pero estamos hablando... 2021 o 2022. 2021. Por ahí, sí. El presidente Rodrigo Chávez y el señor canciller en ese entonces no eran hombres eran simples candidatos. Sí, es que son sujetos privados. Inclusive, costarricense, hay que recordar algo. Este tipo de financiación de fideicomiso no es nada nuevo, Guillermo, en campañas políticas. Es una figura costarricense que se usa en el que
se crea un fondo fiduciario. Las cuestiones tienen que salir de una financiación privada, primero que todo. Después, hay que recordar, don Guillermo, que dependiendo del número de votos, la famosa deuda política. Entonces, costarricense, vea qué interesante, porque es una inversión también de una persona que ¿verdad, don Guillermo? Puede ser que la recupere o puede ser que la pierda. Entonces, también tiene un carácter de inversión privado. Eso, inclusive, un fideicomiso costarricense es algo tiene muchas formalidades legales. Por ejemplo, este tipo de fideicomiso que secuestraron, don Guillermo, debe traer las cuentas de las personas, de todos los donantes. Entonces, vea, costarricense, a usted, yo le hago la pregunta siguiente a usted, costarricense. ¿A usted le gustaría que su secreto bancario fuera levantado porque se tienen dudas o porque no se sabe se quiere saber qué pasó con su dinero, de dónde viene su dinero? Tanto Constitución como el secreto bancario, y eso viene, eso causa incertidumbre legal. ¿Por qué? Porque por eso solo se dice en el Código Penal y Procesal Penal que tiene que ser por el medio de un juez. Pero es que en este caso en específico no se presentó, cuando llegaron al Tribunal Supremo de Elecciones, don Guillermo, no se presentó la orden de juez, lo cual a mí es un error, pero fatal. ¿Cómo no se va a presentar? ¿Saben por qué es importante eso, costarricense? Porque si yo soy fiscal, don Guillermo, y yo llego a solicitarle a un juez que yo necesito tales documentos porque traen una información importante para mí, para el caso, para la investigación, el juez me va a decir, ok, ¿cuáles son y qué información usted específicamente está buscando? En este caso no sucede así, don Guillermo. En este caso se antoja de que se van a investigar allá para ver qué se puede descubrir o si hay algo extraño. No, es que el secuestro de documentos es una formalidad. Trae cerca de 12 o 14 artículos, don Guillermo, que lo regulan así. Inclusive, esto lo regula una ley especial que fue promovida, la ley de telecomunicaciones. El fiscal general tiene que ver, bueno, directamente no, porque pero él presente, porque él en el Tribunal Supremo de Elecciones, ajá, exactamente, al mando de, digamos, era la autoridad superior, ¿verdad? Exacta, pues cosa que sinceramente el fiscal general costarricense está aquí arriba y él lo que debería hacer es dirigir a los demás fiscales. ¿Por qué anda el señor fiscal general y toma la batuta a ese caso? Estamos de acuerdo en algo, como fiscal general, él tiene derecho a decirle al fiscal que está encargado del caso, a decirle, bueno, ¿cómo te fue, verdad? ¿Qué descubriste? ¿Cómo te fue? ¿Te dieron los documentos? ¿No te dieron los documentos? ¿Cómo te atendieron? ¿Dieron? ¿Tuviste alguna dificultad? Digamos, a mí me encanta cuando los fiscales se encargan de esas situaciones, hablan con los demás, el fiscal general, perdón, le exige cuentas a los demás fiscales sobre los casos, porque hay algo que a mí me preocupa mucho, don Guillermo. Ahí decía una estadística que el 95% de los casos que están llevando los fiscales no han tenido éxito. Y estamos de acuerdo en algo. No todos, puede ser que no todos sean condenas, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Pero un 5% de efectividad a la hora de hacer estas investigaciones, en algunas cuestiones procedimentales fallan. En este caso, por ejemplo, se habla de que intervino Sala Tercera, y Sala Tercera es la que envía al secuestro de esos documentos, don Guillermo, pero es que yo no estoy de acuerdo que la Sala Tercera interviniera, porque estamos de acuerdo, ahora sí son funcionarios públicos, ahora. Sí, en este momento. En este momento, pero yo no puedo como retrotraer el tiempo y decir que en el 2021 hicieron un fideicomiso y que hay que investigarlo. Es que investigar un fideicomiso costarricense, figura de fideicomiso, investigando este partido. Pero yo no estoy de acuerdo, digamos, hay fideicomisos de mucha más cantidad de dinero como el de Liberación Nacional, ¿verdad?
Entonces de ahí, a ese nadie lo toca, a ese nadie dice nada. Hay otros, hay el Partido Unidad Social Cristiana tiene el Frente. Bueno, el informe. Y las comisiones se discuten muchos otros temas que no vienen al caso, pero está bien. Yo busco en las comisiones siempre que exista esa parcialidad, que se le dé un espacio al presidente, que se le dé un espacio en este caso al presidente, y no solo al presidente, a los que están involucrados. Sí, al señor canciller también, que se está viendo involucrado. Aquí es que el presidente no lo llamaron porque no lo quieren ver. No lo quieren ver porque el presidente les hubiera dicho algunas cositas también que verdaderamente a ellos les hubiera incomodado. Pero ahora bien, para mí es importante que procedimentalmente esto fue muy, muy drástico, don Guillermo. Yo, digamos, de los casos que yo recuerdo en Costa Rica famosos, Rafael Ángel Calderón, en el caso Caja Fischer, y el fiscal general era don Francisco Dalanese, recuerdo, y en ese caso se justificó por medio de un juez penal de la República que se buscaran los depósitos, no sé si te acuerdas, en Florida y en varios lugares, y vieras que si usted pide, digamos, la información bancaria de esos depósitos de Estados Unidos, el banco le solicita tal orden. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué? Porque existe un secreto bancario. Nosotros no podemos buscar que en una lista, es que don Guillermo, los contribuyentes pueden ser una lista de 100 personas, 100, 150 personas, y no podemos también perjudicar a otros por otros, ¿me entiendes, don Guillermo? Nosotros tenemos que poner, el fiscal, cuando le dice a un juez, vea, necesito tal información, tal documento, don Guillermo, el juez le dice, y le repito, costarricense, cuáles documentos son claramente.